Bienvenidos, amigos, a una nueva y trepidante edición de nuestro programa. Estamos aquí para sumergirnos en un intrigante giro de los acontecimientos que ha dejado a Xóchitl Gálvez en una posición comprometida en este inicio de 2024. Prepárense para un relato lleno de suspenso, estrategias maestras y traiciones políticas. En un sorprendente giro, Xóchitl Gálvez ha visto desmoronarse su plan maestro urdido a principios de este año. Una estrategia meticulosamente elaborada, destinada a minar la reputación del presidente López Obrador, se ha convertido en un terremoto político que amenaza con devorar a la propia arquitecta de la trama. La tensión está en el aire y los eventos se desarrollan con la velocidad de un rayo. En un intento desesperado por contrarrestar el impacto de esta sorprendente revelación, Gálvez recurrió a los servicios de un astuto publicista, hábil en las artes de la guerra sucia. Sin embargo, lo que no esperaba era que el presidente poseyera información confidencial, una baza secreta que pondría patas arriba todo su plan maestro. Las conexiones directas con influyentes personajes del ámbito político, como los chayoteros, López Dóriga y Ciro Gómez Leiva, han dejado a Gálvez en una situación crítica. El presidente López Obrador no ha dudado en exponer la trama ante la opinión pública, revelando los hilos detrás de la cortina y dejando a Gálvez y su equipo en una situación comprometida. En un audaz movimiento, el mandatario ha decidido no quedarse callado y ha expuesto la maquinaria que se oculta detrás de esta estratagema. La audiencia queda atrapada en un torbellino de intrigas políticas y luchas de poder. El equipo de campaña de Gálvez, sacudido hasta lo más profundo, no tardó en salir a la palestra, desesperado por desmentir cada detalle de la información revelada por el presidente. Pero, para su sorpresa, López Obrador no se amedrentó y continuó desgranando los entresijos de la conspiración. La tensión se eleva a niveles inimaginables mientras el público espera con ansias cada revelación. Adentrándonos en la trama, descubrimos que Gálvez ha desplegado una estrategia legal implacable, aliándose con pesos pesados como Claudio X González y sus hábiles abogados. Desde el INE hasta el Tribunal Federal Electoral, buscan silenciar al presidente, privándolo de la oportunidad de replicar. La batalla legal se cierne sobre el escenario político, mientras la audiencia se pregunta quién saldrá victorioso en esta confrontación sin cuartel. Pero eso no es todo. Gálvez, en un movimiento audaz, ha decidido dejar de lado a Claudia Sheinbaum, la candidata que aparecerá en las boletas, y ha dirigido sus dardos directamente hacia Palacio Nacional. En su mensaje de Año Nuevo, lanzó una carta incendiaria al presidente, acusándolo de reírse y burlarse de los mexicanos frente a la creciente problemática de la inseguridad. La emoción se dispara mientras la estrategia de Gálvez da un giro inesperado hacia la confrontación directa con el líder del país. El argumento central se teje en torno a presentar al presidente como una figura insensible ante la inseguridad, una mentira que busca calar en la audiencia y crear una narrativa que debilite su liderazgo. Se mencionan cifras alarmantes de homicidios, robos, violencia y extorsiones, todo presentado como evidencia de un gobierno que no solo niega los problemas, sino que también se burla de ellos. La audiencia queda boquiabierta ante la magnitud de las acusaciones. Xóchitl Gálvez, hábil en el arte de la retórica, insiste en que los mexicanos merecen un gobierno sensible, uno que escuche la verdad y afronte los problemas de frente. La tensión se palpa en el ambiente, mientras la estrategia de Gálvez se desenvuelve con la precisión de un thriller político, manteniendo a la audiencia al borde de sus asientos. Pero la trama no se detiene aquí. Gálvez, consciente de la importancia del derecho de réplica, ha ido incluso más allá. Visitó a los magistrados del Tribunal Federal Electoral, buscando impedir que el presidente tenga la oportunidad de responder a sus acusaciones. Las maquinaciones políticas alcanzan su punto álgido mientras Gálvez intenta jugar su última carta para mantener a raya al presidente. En este fascinante capítulo de la contienda política, la audiencia queda atrapada en un torbellino de estrategias, revelaciones y traiciones. La batalla por el poder se libra no solo en el escenario público, sino también en los oscuros pasillos del Poder Judicial. El suspenso está en su punto máximo mientras todos se preguntan quién prevalecerá en esta guerra política sin cuartel. El
presidente se niega a quedarse en silencio, desafiando las limitaciones que le impone su posición. Aunque no puede mencionar directamente a Xóchitl Gálvez ni a los partidos, su respuesta indirecta ha dejado a todos con la respiración contenida. En un enfrentamiento político donde cada palabra cuenta, el presidente ha lanzado una advertencia clara a aquellos que intentan silenciarlo. Señala con astucia a personajes, actores políticos y grupos que desean verlo petrificado como una momia. La tensión se dispara mientras la audiencia espera ansiosa las próximas movidas en este tablero político impredecible. La estrategia de Gálvez, respaldada por procesos legales, busca acallar al presidente, esperando que su incapacidad para responder fortalezca la narrativa en su contra. Sin embargo, el presidente no se doblega y promete continuar hablando, desafiando cualquier intento de amordazarlo. Su sonrisa persiste y la audiencia se pregunta cómo evolucionará esta batalla verbal. Entre los temas abordados por el presidente destaca la falta de enfoque hacia los jóvenes votantes, una táctica que busca ganarse a un sector crucial en el proceso electoral. ¿Por qué no se dirigen a los jóvenes de manera directa, garantizándoles derechos fundamentales como el estudio y el empleo con salarios dignos? Este cuestionamiento, mezclado con la sutil ironía del presidente, agrega un matiz intrigante a la narrativa. En una jugada magistral, el presidente expone una de las cartas fuertes de Gálvez, Alejandro Quintero. Este individuo, con vínculos estrechos en los medios de comunicación, ha emergido como un artífice de la guerra sucia. Tras trabajar en Televisa, Quintero se convirtió en una figura clave en la campaña de Peña Nieto, moldeando la imagen presidencial en 2012 y 2018. La revelación de que Quintero fue instrumental en la creación de una serie difamatoria sobre el populismo, financiada con cifras millonarias, añade un nivel de suspense a la historia. La audiencia queda atónita al conocer que este estratega político ha estado trabajando en las sombras, orquestando tácticas de desprestigio contra el presidente López Obrador. El presidente no escatima detalles al exponer la conexión de Quintero con figuras como Carlos Salinas, Peña Nieto, Claudio X González y otros actores políticos clave. Este oscuro entramado de alianzas y maquinaciones políticas eleva la historia a un nivel de intriga que captura la atención de la audiencia. La audiencia se pregunta sobre el papel de Quintero en el actual escenario electoral y cómo sus acciones pasadas influirán en el destino de Xóchitl Gálvez y su estrategia. La trama se complica y la expectación alcanza niveles épicos. Cada palabra del presidente se convierte en una pieza crucial en este juego de poder, donde la verdad se mezcla con la ficción y la realidad política se torna cada vez más compleja. La atención se centra en cómo el presidente manejará la situación. El presidente revela un entramado de relaciones que envuelve a Alejandro Quintero y los chayoteros, sacando a la luz su influencia en las televisoras más importantes del país. Se menciona a figuras reconocidas como Ciro Gómez Leiva y Carlos Loret de Mola, señalando que poseían tanto poder en sus respectivas estaciones que escapaban al control incluso de los dueños de los medios de comunicación. Alejandro Quintero, según el presidente, siguió una trayectoria similar. Inicialmente, ejecutivo de Televisa, su ascendencia fue tal que dejó de obedecer incluso a los directivos de la televisora, convirtiéndose en una fuerza independiente. Este fenómeno, según el presidente, también ocurrió con otras personalidades de renombre, como Loren de la Mola y López Dóriga, destacando que algunos dueños de medios se verían incapaces de controlarlos. La relación entre Quintero y estos personajes que están frente a las cámaras es evidente, pero el presidente no deja de referirse a los dueños de los medios, enviando un mensaje claro: no se presten al juego de Quintero. La advertencia evoca el recuerdo del intento de Quintero en 2018 de impulsar un documental que fue finalmente rechazado por las televisoras, subrayando que no se dejaron influenciar en esa ocasión y pidiendo que no lo hagan ahora en 2024. En otra vertiente de esta compleja trama política, nos encontramos con la polémica generada por supuestos gasolinazos. Una noticia alarmante sobre el precio de la gasolina, con un titular que sugiere incrementos exorbitantes, se propaga en las redes sociales. Sin embargo, al analizar la realidad,
encontramos que estos precios desorbitados son originados por una sola estación en Veracruz, que fija su propio costo. Esta noticia se convierte en una pieza clave de la estrategia impulsada por Quintero, utilizada para difundir la idea de que el presidente ha retirado impuestos y que, como consecuencia, se avecina una cuesta de enero difícil para los ciudadanos. Xóchitl Gálvez, ya inmersa en esta narrativa, se suma a la discusión, acusando al gobierno de incumplir promesas y generando un discurso que busca calar en la audiencia. En el mar de opiniones y comentarios, los chayoteros también entran en acción. Figuras mediáticas como Javier Alatorre abordan el tema de los precios de la gasolina con un enfoque sarcástico, destacando el incremento de la Premium a 30 pesos y, curiosamente, mezclando el tema con el precio de los refrescos. La conexión de estos comentarios con la estrategia impulsada por Quintero se revela claramente. En un análisis perspicaz, el presidente invita a la audiencia a examinar la situación de las gasolineras en sus respectivas localidades, desafiando la veracidad de las afirmaciones y señalando la falta de fundamento en estas declaraciones. La trama se complica aún más cuando se menciona a FEMSA, la mayor refresquera del país, propiedad de un empresario antiobesidad. Estos detalles, aparentemente aleatorios, sugieren que los hilos de la narrativa se entrelazan en una red más amplia, donde los intereses comerciales y políticos convergen de manera intrigante. La audiencia queda expectante, ansiosa por descubrir cómo estos elementos encajarán en la historia en desarrollo. La respuesta del presidente, desmintiendo la participación de Alejandro Quintero con el equipo de Xóchitl Gálvez, añade un giro inesperado. Mientras el presidente asegura que la afirmación es falsa, el equipo de Xóchitl Gálvez niega cualquier vínculo con el estratega político. La contradicción entre ambas partes alimenta el misterio que rodea esta narrativa política, manteniendo a la audiencia en vilo. Los publicistas, mencionados como los arquitectos de la campaña contra el presidente, son tildados de predecibles. El presidente, con su vasta experiencia en enfrentar estrategias similares en elecciones anteriores, desenmascara la aparente previsibilidad de estas tácticas. Este juego de revelaciones y negaciones genera un suspenso adicional, dejando a la audiencia con la incertidumbre de quién está diciendo la verdad. En el más reciente capítulo de este intrigante juego político, las piezas en el tablero continúan moviéndose sin descanso. Aunque el presidente no mencionó directamente a Xóchitl Gálvez, las sombras de una estrategia orquestada parecen perfilarse en el horizonte político. Max Cortasar, en su intento por desmentir la vinculación de Alejandro Quintero con la campaña presidencial, solo agrega más incertidumbre al enigma que envuelve a esta operación mediática. En esta danza sutil entre declaraciones y desmentidos, la atención se desplaza hacia la coalición Fuerza y Corazón por México. La negativa de Max Cortasar de cualquier relación con la precampaña o la candidata Xóchitl Gálvez genera más preguntas que respuestas. ¿Qué intereses se entrelazan en esta compleja red de estrategias políticas? La audiencia queda atrapada en la maraña de intrigas que se teje en el escenario político actual. La operación mediática, urdida con astucia entre los chayoteros, ahora toma un nuevo rumbo. El objetivo parece ser persuadir a los dueños de los medios para que se sumen a esta estrategia cuestionable. La pregunta que flota en el aire es si en algún momento dirigirán su atención hacia Claudia Sheinbaum, la figura que estará en la boleta electoral, o seguirán centrando sus esfuerzos en el presidente López Obrador, quien, aunque no participará directamente en la elección, continúa siendo el blanco de sus tácticas. A medida que se desarrolla este tenso entramado político, la incertidumbre crece. Las estrategias que parecían firmes han mostrado debilidades en apenas 24 horas del 2024. El presidente, lejos de quedarse callado, promete seguir destapando los detalles oscuros que rodean a aquellos que se mueven en torno a Xóchitl Gálvez. El telón cae momentáneamente, pero la promesa de más revelaciones mantiene a la audiencia expectante. Así concluye este episodio. Agradecemos tu compañía y te invitamos a mantener la sintonía para la próxima emisión, donde seguiremos desentrañando los entresijos de este fascinante escenario político. Hasta entonces, nos despedimos con la promesa de más información reveladora.